Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, el podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, recuerda seguirnos, activar la campanita de notificaciones o invocar tu demonio personal, lo que sea que te funcione mejor para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu Grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en el video de hoy hablaremos sobre qué o quién es Baphomet. Pero antes de entrar en tema, ya saben que leemos unos comentarios que han dejado en videos pasados. Tenemos a Cucho Nava que nos comenta: muchas gracias de estas cosas que se me escaparon por mi ignorancia de la cultura coreana. La vi porque Manuel Solís la analizó desde el punto de vista de D&D y me encantó. Para mí fue terapéutica. La verdad no he visto el video de Manu sobre K-Pop Demon Hunters, pero me voy a dar un rol para buscarlo porque igual es algo que a mí me súper interesa y aparte me gusta mucho la peli también, así que ya saben, si luego les comparto mi Spotify Wrap de este año y aparece Golden como la rola más escuchada, no me echen carrilla porfis. Tenemos un comentario más de Tomás Mancio que nos puso: genial podcast, al fin un podcast de ñoños real, saludos. Saludos de vuelta, Tomás. Y en efecto, acá tanto Rudy como Moa somos re ñoños y con harto orgullo, ya saben, puro hashtag ñoño power. Y ahora sí, se vienen los avisos antiparroquiales. Primeramente, un anuncio de casa y pues para recordarles que ya tenemos Patreon. Contamos con 3 niveles de suscripción para que tengan de dónde escoger. Ahora, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, pues de entrada, en nuestro Patreon van a encontrar contenido descargable gratuito y de paga pero algo que me interesa mucho que sepan es que en todos los niveles, desde el más básico hasta el más pro que tenemos, van a poder tener acceso a artículos exclusivos que estoy escribiendo y voy subiendo sobre temas de rol, pero también de historia de brujería y ocultismo para que tengan harto material para que sus personajes de clase mágica pues sean los más chingones de la mesa. Ahora, también van a poder acceder a descuentos en los productos de nuestra tienda y el nombre de todos aparecerá al final de nuestros programas. Y si optan por la suscripción como más pro que tenemos, pues van a poder tener acceso anticipado a nuestros videos y a material exclusivo. Nada más que la vida me dé un poquito más de tiempo, como les comentaba en el video anterior, quiero empezar a hacer videos también para Patreon sobre clases de temas de brujería, de cómo crear narrativa, cómo crear personajes y manejo de otros sistemas de rol. Así que pues espero verlos por allá. Y ya que andamos en estas, pues también les recuerdo que los viernes cada 15 días, Rudy y Moa estaremos dando las noticias más ñoñas del momento en el noticiero. Así que pónganlo en su calendario, que siempre nos da mucho gusto verlos en los comentarios en vivo. Y finalmente también les recuerdo que si les gustan las playlists así tipo Luf para estudiar o no sé, para ponerse musiquita mientras están aquí en la casa haciendo cosas de la casa, pues dense una paseadita por el canal de Coven Lofi. Pueden encontrarlo en YouTube como @CovenLofi o en la parte de hasta abajo de nuestro canal en la sección de canales recomendados, ahí está la liga directa. Y pasando al objeto geek de este episodio, pues les traigo este juego de dados que me gané en un Yacalópez. Que por cierto, el Yacalópez edición navideña va a ser el próximo 7 de diciembre en el Game Pub Store de ahí de Avenida Coyoacán. Entonces, si no tienen nada que hacer, dense un rolito. Voy a estar dando una charla sobre manejo ético de mesa. Pero varios de mis compitas de Yacalópez van a estar ahí dando también mesas de rol y las mesas de rol se ponen buenísimas. Este set de dados en particular, ahí lo alcanzan a ver mejor, me lo gané yo en una mesa de roleo de ahí de Yacalópez por mi maravillosa interpretación de un druida que se transformó en una rata y me terminó aplastando un dragón. Entonces fue bastante divertido, pero como al parecer fui la que más ganitas le echó a la mesa de roleo en esa ocasión, pues me gané este set de dados y quiero hacer con ustedes el unboxing, porque nada más abrí como la cajita para ver qué venía adentro, pero se los quiero presumir. Este set de dados es de Kraken Dice, es la edición especial que salió para la Comic Con de San Diego de este año. La cajita está preciosa, véanla, es como de plastiquito rígido.
Y aquí trae su sellito de la Comic Con de San Diego, que fue justamente la de este año. Y pues a ver, de entrada trae una tarjetita. Trae esta tarjetita súper bonita. Y vienen los dados en esta bolsita de tela que está sublimada, que también está preciosa. Véanla. Así está el estampado por enfrente. Y ahí está el estampado por detrás. Si les gusta este set de dados, que les va a encantar porque a mí me fascinó, lo pueden conseguir directamente en la página de Kraken Dice. Ahí todavía tienen disponibles estas ediciones. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un dado de 2 caras, que son las famosas moneditas, ¿no? Está bien bonito ahí con el logo de Kraken. Tenemos un dado de... A ver, espérenme porque los estoy separando. Tenemos un dado de 4 caras. Vean el color. Vean. Es como... Me encanta, me encanta. Tenemos 4 dados de 6 caras. Tenemos luego de 8 caras. Creo que solo uno. Tenemos un dedito de 8 caras. Luego tenemos al pobrecito que nadie quiere, un dado de 12 caras. Denle amor a los daditos de 12 caras. Luego tenemos 2 daditos de 10 caras, uno del 1 al 10 y un porcentual, lo cual me parece maravilloso. Luego quiero que vean esto, un mini dadito de 20. Vean, 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 es precioso. Luego tenemos 2 dados de 20 normales. Véanlos a comparación. ¡Ay, muero! Y mi favorito personal, porque vean esto, el mini dadito y el maxi dado de 20. Entonces, pues eso es lo que trae este set. Como les digo, si les gusta, todavía en la página de Kraken Dice pueden encontrar varios sets de estos. Entonces, dense un rol. Bueno, mis Darkmores, démosle pie a esto. Baphomet, híjole, es que es una figura súper controversial. Si nos acercamos a la figura de Baphomet sin contexto, pues lo primero que nos va a llamar la atención es lo raro que resulta su aspecto. Mitad humano, mitad cabra, con alas, pechos, un caducefálico entre las piernas y Star Torch ardiendo entre su cabeza. Parece más el resultado de un mash-up entre varias criaturas mitológicas. Pues sí, como si alguien hubiera mezclado en un solo diseño a Pan de la mitología griega, Cernunnos, la cabra de Méndez y varios símbolos alquímicos, ¿no? Y en efecto, pues más o menos eso fue un poquito lo que pasó aquí. En realidad no estamos frente a un personaje que haya existido como tal en la antigüedad, sino a un Frankenstein simbólico armado con retazos de tradiciones paganas, malentendidos históricos y reinterpretaciones modernas, hasta convertirse en uno de los íconos más reconocibles del ocultismo y la contracultura. Empecemos por el principio, ahora sí que aunque suene redundante. El trasfondo histórico y mítico de Baphomet en realidad no es uno solo, sino que se arma como un collage. Así que con nuestra venita de historiadora, pues vamos a tratar de desentrañarlo lo más que podamos. Empecemos por las referencias que hace a los dioses astados. Primeramente está Cernunnos, el dios celta de los bosques y la fertilidad, que era representado como un hombre cornudo sentado en posición de loto, rodeado de animales salvajes y cargado de energía vital. Luego vamos a encontrar también referencias a Pan, el dios griego de los pastores y la música, que tenía patas de cabra, cuernos y un apetito sexual tan desbordado que siglos después los cristianos lo tomaron como molde perfecto para su demonio. Finalmente, también encontraremos un trasfondo histórico de Baphomet en la cabra de Méndez, en Egipto, que es un carnero, un dios carnero, por decirlo de alguna forma, asociado a la fertilidad, que los griegos reinterpretaron posteriormente como un símbolo de lujuria.
Todas estas figuras cornudas, animalescas, vinculadas a la fertilidad y a lo salvaje, se fueron entretejiendo en la imaginación medieval y terminaron asociadas a lo demoníaco. Así que mucho antes de que existiera el nombre de Baphomet, ya estaba rondando la idea de un ente caprino como encarnación de ese otro y pues también como esta entidad que mezclaba lo humano y lo bestial y también lo luminoso y lo oscuro. Ahora, la primera vez que encontramos la palabra Baphomet como tal es en documentos históricos, no en un grimorio ni en un culto secreto, sino en un tribunal, de hecho. En 1307, cuando Felipe IV de Francia decidió acabar con la Orden del Temple, más conocidos como los Templarios, más por razones políticas y económicas que verdaderamente espirituales, uno de los cargos contra los templarios fue que adoraban a un ídolo extraño llamado Bafometo. Nadie sabía describirlo con precisión, pero el rumor fue suficiente para demonizarlo. Algunos decían que era una cabeza barbuda, otros que era una estatua con forma de cabra y algunos más que se trataba de un malentendido lingüístico con el nombre de Mahoma, que en francés medieval se escribía pues dos parecido. El caso es que entre torturas y confesiones arrancadas a la fuerza, pues el mito templario del Baphomet se consolidó como un símbolo de herejía. Y lo curioso es que, aunque es probable que nunca haya existido tal ídolo como tal, pues la sola acusación lo convirtió en una entidad con vida propia, algo así como un final boss de videojuego que surge de este bug narrativo del sistema judicial medieval, ¿no? Ahora, el salto más importante en la historia de Baphomet ocurre siglos después, en el siglo XIX, cuando el ocultista francés Eliphas Lévy decide redibujar el símbolo a su manera. En su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, que fue publicado en 1859, Lévy presenta la famosa ilustración del Baphomet de Méndez, esta figura andrógina y cornuda que hoy todos reconocemos. Su intención no era dibujar una entidad literal como tal, sino que era un compendio visual de símbolos alquímicos como la unión de los opuestos, luz y oscuridad, masculino y femenino, arriba y abajo, así como el equilibrio entre el instinto animal y la razón espiritual. En otras palabras, su Baphomet no era satánico en el sentido cristiano, sino que era más como un tipo de collage esotérico que resumía la idea de la coincidentia oppositorum, que es la unión de los contrarios. Pero como suele pasar, la imagen se descontextualizó rápido y fue adoptada tanto por ocultistas como por detractores para decir que era la encarnación perfecta del mal, ¿no? Ahora, como mencionamos, con Lévy nace la iconografía moderna de Baphomet, pero ahí no termina la cosa. A lo largo del siglo XX, este símbolo pasó de ser una ilustración académica a convertirse en un egregor, es decir, a una especie de arquetipo colectivo alimentado por creencias, miedos y proyecciones culturales. Anton LaVey lo adoptó como emblema de la Iglesia de Satán en 1966. Estampando la cabeza de la cabra dentro de un pentagrama invertido, que desde aquel entonces aparecen discos de metal, playeras, tatuajes, tazas, calcetines, etcétera, 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 etcétera. En el mundo del cómic y del rol, Baphomet fue absorbido como enemigo o deidad caótica en universos como Dungeons and Dragons. Y en el anime y manga no faltan reinterpretaciones de demonios cornudos con poderes cósmicos que remiten, aunque sea un poquito indirectamente, a esta iconografía. Hoy Baphomet funciona menos como un personaje histórico y más como un espejo cultural. Es símbolo de la otredad, de lo prohibido, de lo que no cabe en categorías binarias, y su presencia ya no depende de si alguna vez lo adoraron los templarios o si realmente fue un demonio, porque su fuerza está pues en el imaginario, en realidad está en los memes conspiranoicos, que son súper divertidos, en las portadas de discos de black metal, en las camisetas góticas y hasta en las discusiones políticas sobre libertad religiosa. Baphomet se volvió un símbolo vivo, un ente que viaja de siglo en siglo mutando de acusación medieval a icono pues, ocultista o de ídolo herético a egregor moderno.
Y quizás por eso, pues nos sigue fascinando tanto, porque no importa si lo ves como un demonio arquetipo o un diseño acá bien badass que se aventó este Levi, pues siempre termina diciendo algo sobre los miedos y pues también de los deseos que tenemos como sociedad. Ahora, si Baphomet si fuera como un tipo de NPC, por decirlo de alguna forma recurrente en una franquicia geek, sería ese enemigo que aparece en todos los DLCs, ¿no? A veces como jefe final, otras veces como un easter egg o muchas veces como un mérito guiño estético por ahí, ¿no? Lo fascinante es que aunque su historia viene más del rumor y la interpretación que de una biografía auténtica, por decirlo, hoy parece que está presente pues en casi todos los rincones de la cultura pop, que ya es imposible ignorarlo. Empecemos por la mesa de juegos, que es lo que más nos gusta. El Baphomet contemporáneo fue adoptado por los manuales de rol y los videojuegos como arquetipo de la bestia primordial. En Dungeons and Dragons, por ejemplo, Baphomet saltó a la mesa de juego en la era clásica, apareciendo en un módulo de The Lost Caverns of Chokant, que se publicó en los 80, 1982 creo, y después fue canonizado como el príncipe de las bestias, un señor demoníaco asociado a minotauros y laberintos del abismo. Esta versión bestial y corpulenta que parece más minotauro que Dios astado ha alimentado muchas partidas y fanarts épicos. Ahora, este tránsito del libro de ocultismo a la ficha de monstruo no es casual. La iconografía de Eliphas Levi, ya saben, esta cabra andrógina con antorcha, pues se volvió la plantilla visual y de ahí surgieron las apropiaciones. En los videojuegos independientes y de culto, el nombre y la figura salen como voces o elementos estéticos. Títulos modernos como Infernax lo usan como final bosses con claras referencias a la iconografía clásica. Es más, incluso en Shin Megami Tensei 5 podemos ver una referencia clara con toda su iconografía. Sin duda, Baphomet saltó del grimorio a la pantalla y los jugadores lo reconocen inmediatamente, tanto por su carga simbólica como por su look metal, ¿no? Ahora, la música también abrazó a Baphomet con cariño de fandom. El heavy metal, el death metal y sobre todo el black metal adoptaron la cabeza de la cabra y el pentagrama invertido, así como la estética sabática, como recursos para provocar y construir una identidad. Bandas, logos, portadas, discos, escena sonora y toda esta tabernáculo cultural, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que siempre hay herejía detrás, sino muchas veces es pura tradición del género. La imagen transgresora más los riffs que te vuelan la cabeza, pues es lo más reconocible de estos géneros. Pero esta iconografía también ayudó mucho a consolidar a Baphomet como emblema, pues underground y mainstream al mismo tiempo. Pero la propuesta no solo se quedó en discos y pantallas. Ahora hablemos de algo que me gusta mucho y es la estatua moderna de Baphomet, que mis Darmores, o sea, neta, es un episodio tan lleno de drama que parece digno de La Rosa de Guadalupe porque alborotó a tantas tías panistas en casi todo el mundo. Ahí les va la historia. Resulta que en el 2015 The Satanic Temple se encargó de hacer y de presentar una estatua monumental de Baphomet con dos niños a los pies. Inserta aquí como grititos de Ned Flanders, ¿no? Como un acto político y performativo contra la exhibición pública y casi monopólica de símbolos religiosos. La pieza no solo funcionó como icono de activismo político y rebeldía, sino que terminó siendo acusada por algunos medios de apología y usada en demandas por la libertad religiosa, lo que convirtió a esta escultura en un símbolo legal y mediático. Lo mejor del caso es que estos satanistas malos, ¿no?, terminaron ganando, porque sin importar cuántos persinados se asustaron, se enojaron y se manifestaron en su contra, la estatua sigue en pie y sigue teniendo mucho impacto, a tal grado que se ha colocado en series tan taquilleras como en Sabrina la Bruja Adolescente, que como dato curioso y chisme, la serie fue demandada por The Satanic Temple por el uso de la imagen por concepto de derechos de autor.
Ahora, un par de curiosidades lingüísticas que son literalmente materia para un buen dossier de chismes. Y es que el nombre de Baphomet tiene varias teorías de su origen. Muchos historiadores señalan que la palabra Baphomet probablemente vino de una corrupción medieval del nombre Mahomet, es decir, Mahoma, palabra que se utilizaba en la Edad Media cristiana para referirse a lo percibido como lo otro o el ídolo del enemigo, y que esa confusión fue explotada en los procesos contra los templarios. Por otro lado, en el siglo XVIII-XIX surgieron etimologías esotéricas, como el famoso Baphometis o bautismo de la sabiduría, propuestas por autores que trataron de darle al término una raíz gnóstica o iniciativa. Y luego Leví convirtió estos juegos verbales en simbolismo hermético. Es decir, la palabra misma es un artefacto entre la manipulación política, la invención literaria y la reinterpretación esotérica. Por último, creo que es bueno que hablemos del efecto mimético que tiene Baphomet, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cultura su figura pues ya casi casi funciona como un emoji para ciertas emociones como la rebeldía, el misterio, la subversión y la mezcla de lo sagrado con lo profano. Por eso la vemos tan empleada en camisetas, en covers de álbumes, en mods de juegos, en sesiones de fotos de moda, en stickers del grupo de Telegram, que son mis stickers favoritos, los de Baphomet. No es tanto que exista una identidad verdadera, por decirlo de alguna forma, sino que su fortaleza radica en esa plasticidad, ¿no? Ya que se presta a aparecer tanto como una antagonista en una campaña de Dungeons and Dragons, como un símbolo de libertad religiosa en un pleito judicial, o como un meme que señala, aquí hay algo que va a escandalizar siempre a todos, ¿no? Y eso, al final de cuentas, pues es lo que hace a la figura de Baphomet tan importante, puesto que es más poderoso como símbolo cambiante que en realidad como si fuera solamente pues una figura histórica acá súper fija, ¿no? Hablar de Baphomet sin nombrar la palabra dualidad sería muy injusto, porque gran parte de su poder simbólico proviene justo de ser un emblema diseñado para sostener opuestos en tensión. La imagen que Leví popularizó, la figura cornuda con pechos, la antorcha, el caduceo y las manos que unen el arriba con el abajo, pues no es un intento de generar horror, sino una especie de unión de conceptos filosóficos. Baphomet es la síntesis de la contradicción, la encarnación gráfica de la coincidencia oppositorum, que es la unión de los opuestos. Para los ocultistas, no es amoralidad pura, como muchos dijeron, sino un set de herramientas que buscaba enseñar que la verdad pues, suele estar en un punto medio entre los contrarios, que lo sagrado y lo profano no son absolutos, sino polos que se necesitan. Si lo miramos desde otra óptica, por ejemplo, en la óptica de los juegos de rol, pues Levi dibujó el ítem legendario que te da un 10 más de sabiduría por balancear tu build en contrarios, ¿no? Masculino, femenino, espiritual, material, luz, sombra, los opuestos que a ustedes se les puedan ocurrir. Y esa calidad andrógena y ambivalente es precisamente lo que ha hecho que Baphomet sea un símbolo tan útil para pues identidades que cruzan fronteras, desde artistas performáticos que juegan con género hasta escenas musicales que celebran la ambivalencia estética, porque en su ambigüedad abre un espacio para lo que no entra en las cajas binarias. Ese mismo carácter ambivalente fue instrumentalizado más bien por el poder, pero con una intención distinta, la de demonizar. La historia medieval de los templarios lo muestra con una claridad así brutal, güey. O sea, no importaba la verdad sobre el supuesto ídolo, lo que importó fue la eficacia de la acusación. Felipe IV y su canciller tenían deudas y apetitos políticos, y acusar a los templarios de adorar a un ídolo exótico sirvió perfecto para convertir las sospechas sobre sus actividades en un crimen y en herejía. Ese mismo mecanismo reaparece muchas veces en la historia. Cuando el orden quiere aniquilar una disidencia y sacar rédito, fabrica la figura del otro sin apelación a matices, y la iconografía cabruna es perfecta porque lleva siglos siendo el cuerpo visual del otro pagano, del que es salvaje o del que es sexualmente desbordado. En los pánicos morales modernos,
Eh, ¿Cómo explicarlo? Pues esto muta en algo un poco más tecnológico. La cabeza de cabra reaparece en reportajes sensacionalistas, en documentales de late night y en campañas que mezclan miedo y moralidad para cazar herejías contemporáneas. Desde el pánico satánico del década de los 80 hasta las narrativas conspirativas de este ciclo, se recicla la imagen para graficar lo impensable. Es decir, que el símbolo que Levi quiso hacer filosófico, pues ya fue usado por la política para crear monstruos jurídicos, y ahí se traza una línea directa entre iconografía y violencia institucional. En otras palabras, la demonización funciona cuando se convierte en lenguaje visual y funciona todavía más cuando el público ya la reconoce y empieza a temerla, ¿no? Y aquí aparece a la escena algo que disfruto mucho diseccionar de este tema, y es el contraste entre el Baphomet filosófico de Levi y el Baphomet conspirativo de los titulares. A ver, yo sé que esto suena muy reiterativo, pero es que sí hay que hacer énfasis en que Levi armó un icono simbólico y los ocultistas posteriores, desde Crowley hasta las órdenes secretas de los siglos XIX y siglo XX, pues lo rescataron para elaboraciones místicas. Por el otro lado, el imaginario conspirativo contemporáneo, ya saben cuál, el que mezcla páginas amarillistas, cadenas de correo y teorías políticas conspiranoicas, reduce Baphomet a un logotipo de culto satánico. ¿De qué culto? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, para los medios masivos el satanismo es solo uno y todos son malos, 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 así como la carne de puerco, pero bueno. Y esto, honestamente, pues es una amputación semántica. ¿Por qué? Porque el símbolo que se despoja de su complejidad y se convierte en puntero de pánico generalizado genera un quiebre importante porque nos obliga a preguntarnos por la autoría de estos nuevos significados. ¿Quién produce esta lectura dominante? ¿Los estudiosos y los practicantes que conocen la genealogía simbólica o los parlantes del miedo que necesitan imágenes fáciles de movilizar en la opinión pública? Desafortunadamente, hoy en día la respuesta es rara y cada vez es menos clara, porque vivimos en un régimen semiótico donde los símbolos mutan por apropiación, a veces con fines emancipadores y otras veces con fines represivos. Esa ambivalencia explica además la resignificación contracultural, porque si el poder te criminaliza mediante un símbolo y la subcultura por reacción, pues lo que va a hacer es reapropiárselo. Bajo esta premisa podemos ver a Anton LaVey y la creación de la Iglesia de Satán no simplemente como un acto de provocación estética, sino como una relectura deliberada. Y si la cabra no es el enemigo, sino emblema de libertad, de cuestionamiento y de afirmación material, y pues entonces es así que a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues Baphomet se convierte en bandera de una contracultura que reivindica el cuerpo, el placer y la autonomía frente a todos los discursos moralistas de la época. Ahora, más recientemente, acciones performativas como la estatua de The Satanic Temple, de la que ya hablamos un poquito, pues vuelven la figura una herramienta legal y política para debatir laicidad y pluralidad religiosa, usando el símbolo no para invocar demonios, sino para poner en evidencia las asimetrías de representación de las religiones dentro de los espacios públicos. Finalmente, si hablamos del impacto de Baphomet en la cultura geek, pues veremos que este funciona como una especie de amplificador que universaliza la figura más allá del circuito esotérico. Los juegos de rol y los videojuegos han cartografiado a Baphomet en varias versiones, desde el príncipe de las bestias en Dungeons and Dragons hasta demonios que toman la estética de la cabra en las sagas de JRPG, lo que deriva en una familiaridad del público que no exige saber la historia para reconocer el arquetipo. En el cómic y el anime, la figura reaparece no necesariamente llamada Baphomet, pero con las mismas notas visuales. Algunas veces cuernos, otras la simetría andrógina. Hay hasta incluso personajes con esta mezcla de animalidad y razón. Y eso hace que su iconografía se vuelva una cajita de herramientas para narrativas que discuten tabúes, otredad y poder, y entenderlo
significa aceptar que los símbolos no son objetos físicos, sino procesos vivos y que la historia de la cabra cornuda nos habla tanto de quienes la inventaron como de quienes la usan ahora para amar, temer, vender e incluso protestar. Y como buen símbolo que niega encerrarse, pues seguirá reapareciendo con nuevas skins cada vez que una generación necesite visualizar pues sus propios miedos y libertades. Me gusta pensar en Baphomet como ese personaje simbólico que nos obliga a mirarnos en el espejo, no solo desde una imagen cool para estampar en una playera o el logo perfecto para una banda de black metal, sino como un arquetipo que trabaja como una lupa sobre nosotros, amplificando nuestras contradicciones y mostrándolas en alta definición. Para mí, y al chile lo digo sin solemnidades ni gestos de humor ritual acá, Baphomet es más valioso como un qué, dígase como un símbolo, que como un quién o como una entidad. ¿Por qué? Porque como figura simbólica encarna la posibilidad de transformación personal mediante los principios herméticos. Y es que esa es la metáfora visual de aquello que ocurre cuando te obligan a reconciliar lo que parecía irreconciliable. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos muy acostumbrados a pensar en absolutismos y en etiquetas, y Baphomet es per se la invitación a repensar las categorías aprendidas sobre género, sexo, razón, instinto, lo espiritual, lo profano, lo sagrado y lo corporal, ¿no? Mi relación personalicísima, así de amigo más personal con la iconografía bafomética, pues ha sido práctica, la verdad, y muy cotidiana. Acá nada de rituales ultra mega secretos y iniciaciones dramáticas. No, 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 no. La primera vez que vi este símbolo fue cuando estaba en la preparatoria en el libro de la autobiografía de Marilyn Manson, donde colocaron una ilustración que el mismo Manson había hecho de Baphomet, y lo que hice en aquel entonces como buena adolescente rebelde pues fue sacarle una fotocopia, la recorté y la pegué en la puerta de mi casillero en la preparatoria. ¿Por qué? Pues porque al chile me gustaba cómo se veía, güey. Todavía no comprendía muy bien lo que se simbolizaba, pero al menos de vista me parecía una figura intrigante, me gustaba, me atrapaba y yo decía, bueno, esa está bien chingona, lo quiero en un lugar donde lo vea a diario todos los días, y pues ese lugar era la puerta por la parte de adentro de mi casillero, obviamente, ¿no? Que por cierto les tengo un chisme. Un día que iba el prefecto de la preparatoria caminando por el pasillo donde estaba mi casillero y yo tenía mi casillero abierto, se acercó y me lo arrancó y me dijo que estaba mal de mi cabeza y mandaron llamar a mi mamá, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora, con el paso de los años, pues me fui dando cuenta, sobre todo después de leer el Kybalión, de que la figura funcionaba como una síntesis de un montón de cosas que me interesaban. Historia, simbolismo, estética y, claro, la política del tabú, ¿no? Ahora, en las mesas de Dungeons and Dragons he visto a varios Dungeons Master utilizar la figura de la cabra como un recurso narrativo. Y lo que más me agrada es que no siempre se trata de el mal a combatir, ¿no? Sino de un enigma a descifrar, de un pacto roto que explica por qué el bosque está enloquecido o por qué un antiguo templo exige reparaciones. Y es que hoy en día, pues Baphomet está en todos lados, en realidad, en convenciones, en tatuajes, en portadas de discos, en playeras, en calcetines, güey. Apenas vi una taza que muero de ganas del Baphomet así, todo queer, me encantó, güey, ¿no? Y es que, como les digo, o sea, ya es un símbolo estético. Va a estar presente en investigaciones, en prácticas, como un problema conceptual que exige matices, que por cierto, si les interesa saber más sobre las claves herméticas que manifiesta, les recomiendo que vean la charla que di en el Seminario de Ocultismo y Senda de Mano Izquierda. Se los voy a dejar en los comentarios para que puedan ver el video. Ahí hablé más académicamente sobre su representación ocultista y en claves herméticas. Ahora, si me preguntan si Baphomet sigue vigente, mi respuesta es un rotundo sí, pero por razones muy complejas. Por un lado tenemos la vigencia estética, la imagen funciona, o sea, la imagen funciona hoy, mañana, pasado mañana y siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque vende, porque seduce y se recicla en industrias culturales que lo usan como recurso de identidad contracultural o de alta moda, ¿no?
Ahora, por el otro lado, su vigencia espiritual, donde diversas comunidades y corrientes esotéricas lo usan como un símbolo de conocimiento, de libertad y de cuestionamiento de dogmas, pues también sigue muy, muy vigente. Y entre estos polos, pues se cuela la realidad del meme y de la ironía, ¿no? Baphomet puede ser un argumento de debate serio una semana y el emoji del plot twist la siguiente. La consecuencia es doble. La comercialización banaliza, sí, pero también difunde. Muchas personas conocieron la figura de Baphomet porque la vieron en la portada de un disco, estampada en una playera o en una estatua super mega mediática, y esa exposición a veces despierta curiosidad genuina por las raíces históricas o por lecturas filosóficas menos superficiales. Por eso me gusta pensar que su vigencia es híbrida, por parte es moda, por parte símbolo espiritual y por parte chiste que puede abrir conversaciones profundas si alguien en la cadena decide profundizar. Este juego de lecturas múltiples le funciona muy bien a Baphomet como un espejo cultural también, porque dentro de esta semiótica puede ser tanto enemigo, maestro o símbolo de resistencia, según el contexto, y también pues, según quien hable de él o lo invoque, ¿no? Cuando lo usaron para acusar a los templarios, cumplió la función de diabólico. Otro también ayudó a justificar el uso de violencia política y expropiación. Cuando lo recuperó la contracultura moderna se volvió una insignia de desafío ante normas represivas. Cuando lo presenta de Satanic Temple en una plaza pública se transforma en una herramienta legal para cuestionar privilegios simbólicos de religiones sobre otras. Desde la perspectiva del fandom geek, el arquetipo es versátil. Puede ser un jefe final en una campaña, ser el aliado en un cómic, pero en otros espacios puede incluso ser, no sé, un recurso para pensar en la libertad religiosa, la laicidad y la disidencia. La verdad es que es bien promiscuo hablando semánticamente, por decir de alguna forma, ¿no? Pero me parece bien valioso porque obliga a preguntarse no solo qué es Baphomet, sino qué uso político, estético o espiritual está dando yo y con qué consecuencias. Y al final del día, lo que más me interesa y por lo que creo que vale la pena seguir dialogando con Baphomet no es tanto la figura en sí, sino lo que nos revela sobre nosotros. Cada vez que surge la imagen, sale a la luz una parte de la cultura que necesita ser mirada. Miedo a la otredad, necesidad de transgresión, aspiración a síntesis simbólica, deseo de pertenencia estética o espiritual y también la facilidad con que las palabras y las imágenes pueden ser usadas para excluir o empoderar. Hablar de Baphomet nos pone frente a nuestras propias contradicciones, pues como les mencioné anteriormente. Tememos a lo que no entendemos o lo repudiamos porque es útil para consolidar la narrativa moral pública. Lo adoptamos como emblema de libertad sin cuestionar las condiciones reales de quienes sufren por esa libertad o lo reducimos a meme y lo dejamos de escuchar a manera de que las voces que verdaderamente conocen su historia y su simbología queden relegadas. Todas estas preguntas, soslayadas o escuchadas, nos cuentan más sobre nuestras ansiedades, nuestras nostalgias y nuestras luchas de identidad que cualquier respuesta definitiva o que demos por hecho sobre la verdadera naturaleza del símbolo. Así que para cerrar este episodio con una nota personal, me quedo con la imagen de Baphomet como un catalizador, un objeto simbólico que si bien usado arrastra discusiones, abre archivos históricos, provoca diálogos y sobre todo nos obliga a trabajar la ambivalencia, pues prefiero mil veces una conversación incómoda que una condena rápida. Prefiero que la figura circule, sea investigada, cuestionada y reimaginada antes de encerrarla en una sola lectura que petrifique y la convierta en un amuleto político, ¿no? O en una entidad que tiene que ser adorada o en una estampita de miedo. Seguir dialogando con Baphomet o sobre Baphomet nos sirve para practicar la lectura crítica, para recordar que los símbolos cambian de manos y de sentido y para aceptar que ese proceso pues nos ayuda mucho también para decirnos quiénes somos hoy y es tan revelador como lo que decimos sobre el pasado.
Y bueno, mis Darkmores, gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek. Apaga la fogata, agarra tu equipo y prepárate para tirar iniciativa, que aquí apenas comienza el viaje. Todavía nos esperan símbolos raros, videojuegos intensos, animes llenos de pactos mágicos, rituales, preguntas incómodas y muchísimas referencias ñoñas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like y déjame un comentario. Me encanta leerte. No olvides decirme qué parte de este hechizo te atrapó más. Y nos vemos en el próximo episodio, pero sin antes recordarles, manténganse bien extraños.